Sé que tenemos, sé que tenemos varias personas entrando todavía a sala, pero pues tenemos mucho contenido muy interesante para compartir con ustedes hoy. Entonces vamos a dar inicio también en honor a quienes estuvieron muy puntuales hoy en nuestra sala. Bueno, bienvenidos a todos. Em, Estamos hoy, em, ¿me están escuchando? ¿Alguien me hace una señita, por favor? Listo. Bienvenidos a todos. Es un honor para todos. Gracias. Es un honor para todos estar aquí con ustedes. Es un espacio y un contenido que venimos preparando hace ya varias semanas, incluso van a entender esto que esto viene pasando incluso hace más de un año, y hoy es un honor para nosotros acompañar la presentación de esto. Es la primera vez que estamos aquí como Colombia, y los resultados que tenemos son realmente extraordinarios. Entonces, no les voy a dañar un poco lo que viene para más adelante, pero quiero darles la bienvenida. Y la primera pregunta, y un poco lo que me pregunto yo cada vez que entro a un webinar de esos, es ¿por qué estoy acá? Y si hay algo lindo en este proceso es que estamos acá porque nos interesa la experiencia de los colaboradores y el bienestar de las personas. Eso es lo que hacemos en Ploxy, y las personas que están acá es porque les interesa el tema que vamos a ver hoy y ese tenemos en común. ¿Listo? Hoy vamos a revisar algo que me atrevería a decir que cambia la manera en que muchos de los líderes que estamos en esta sala, no solo de recursos humanos, sino de otras áreas de la organización, cambia y va a cambiar la manera en que nos relacionamos con la gente. ¿Listo? Voy a dar paso entonces a presentarles quiénes estamos hoy en esta sala y quiénes los vamos a acompañar durante esta hora de webinar. Empiezo a presentarme. Mi nombre es Ana María Gómez. Yo soy la actual gerente directora de recursos humanos para Ploxy en Colombia, eh, y hoy voy a estar haciendo como host y acompañando a nuestros invitados en este proceso. Para comenzar, quiero presentarles a Patrick. Patrick es el director partnership de Happiness Index, que es el aliado con el que hemos venido haciendo este estudio a nivel global. Él lleva 11 años trabajando en esta organización y trabajando y acompañando distintas compañías en todos los países del mundo, en muchos países del mundo, en entender cómo la felicidad y el compromiso influyen de manera directa en la productividad y el desempeño y las estrategias de las compañías. Patrick está hoy situado en Canadá, va a estar haciendo una intervención y acompañándonos un poco. Él habla inglés, entonces su intervención va a ser en inglés, pero esperamos que a través de los slides puedan seguir eh, lo que él de alguna manera nos quiere transmitir y entender las dimensiones del estudio que vamos a ver hoy. Por otro lado, nos acompaña Marceli Vega, que es actualmente la vicepresidenta de Recursos Humanos para Hispanic Latam, Estados Unidos y Reino Unido en Ploxy también. Ella está situada en este momento en Brasil, pero ha sido la persona que ha liderado durante muchos años los procesos de recursos humanos para estos mercados y ha sido ampliamente reconocida por el trabajo que ha hecho acompañando el desarrollo de los ejecutivos, siendo embajadora también de felicidad y de bienestar a lo largo de todas las operaciones de Ploxy, y hoy tiene claramente un pedazo de la presentación, en el que nos va a compartir también la importancia del estudio. ¿Listo? Les voy a recomendar, vamos a avanzar con la presentación. Al final vamos a tener un espacio de preguntas. Les voy a pedir que durante el proceso pongan en el chat la pregunta si les surge, y si tenemos el tiempo para no extendernos obviamente con el tiempo de ustedes. Si no tenemos el tiempo, nos aseguramos de contactarlos posterior a la reunión y hacer eh, una aclaración de la duda. De lo contrario, pues tendremos espacio también para poderlo hacer en vivo en este webinar. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar aquí haciendo un preámbulo muy importante, y es, quiero que dimensionemos un poquito lo que tenemos enfrente y cuál es el material que vamos a ver hoy. El Happiness Index es básicamente un estudio académico que no es menor, no es un grupo pequeño, no ha sido un estudio, no han sido encuestas aisladas, es un estudio que ha incluido a más de 81.907 participantes a nivel global de 115 países, que ha recogido más de 1.9 millones de datos y que hoy hacen que sea
posiblemente el estudio más completo en términos de la felicidad y de los empleados en las compañías. Se viene recogiendo información desde febrero del 2025 y por eso les decía al principio que esto ha sido un trabajo de más de un año y obtuvimos resultados concluyentes en enero del 2026, que son los que vamos a traer con ustedes hoy. Es importante que entendamos que Colombia hace parte de esa fotografía. Es la primera vez que Colombia participa en este estudio y los resultados son realmente extraordinarios y ya los vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a ver hoy? Cuatro pasos de la agenda básicamente. Es la introducción al reporte, que lo va a tener a cargo Patrick, que es quien es el líder de todo este proceso a nivel global y que quien conoce definitivamente el impacto y las dimensiones de este estudio. El segundo es el panorama global y los hallazgos claves, que nos va a acompañar Mardeli Vega y entendiendo es cuáles son esos resultados no en Colombia, sino a nivel global. La tercera parte la voy a liderar yo, que es básicamente los resultados vistos únicamente como foco en Colombia y obviamente pues cerrar con algunas conclusiones de qué nos podemos llevar y cómo llevamos esto a la acción. Entonces, le voy a dar el paso a Patrick para que de manera muy breve nos pueda acompañar en esta sección de introducción al reporte. Hola, everyone. Again, delighted to be invited by Pluxee Colombia to come and contribute towards this webinar today. So thank you very much for having me. So as already mentioned, we've partnered with Pluxee for a few years now, and we've started to work even more closely with Pluxee Colombia over the last year. So just really excited to share with you alongside Pluxee Colombia the insights and the results of the groundbreaking study that we collaborated with Pluxee on. It's a really deep study into what makes people happy at work and how that impacts performance. So just really delighted to be here and discuss it more with you. So as already alluded to, just to elaborate on some of the key points around why this study is so important and unique. So again, as already alluded to, over 80,000 employees around the world have contributed towards this study across 115 countries. That's nearly 2 million individual data points. So that is a massive amount of substantial data, which means that the analysis we have gathered for this report and across Colombia is extremely significant and reliable. So it gives us a rich source of information to then assess the employee experience, not just across the world, but also obviously across Colombia as well. And it's, lots of studies focus on happiness, but the key difference for us is we're focusing on workplace happiness and what really drives that forward across different organizational cultures across the world, and also what's potentially holding it back. So it's absolutely groundbreaking in that sense. And also what makes it unique is the fact that we adopt neuroscience and add a new lens to understand the data by. So all of us on this call interact with the 4 different brain systems across neuroscience, which is our instinctive, emotional, rational, and reflective sides. We all interact with these on a daily basis, and we've taken that and adopted it to the workplace. So it helps us understand, are we meeting the rational needs of our employees? Are our employees more emotionally orientated, and so on? And again, when it comes to neuroscience, there's no right or wrong. It's just helping us understand how people think, feel, and behave in the workplace. And also at the core of this report and everything which the Happiness Index focuses on as well, alongside Pluxee, is if you look after your people will look after your organization from a bottom line perspective. So more and more studies are coming out every week, and there's again lots more you can view currently, which highlights that the higher the well-being of your employees, the more commercially successful the organization will be. So looking after your people, focusing on employee well-being, it's no longer a nice to have. It's really essential to business success. So by making employee well-being a key part of your organizational strategy, will fundamentally have a massive impact on how you perform
as an organization. And when people are happy and engaged at work, the impact of that, people are more creative, they take less sick days, they have better relationships with people at work. So there's the fundamental impact of looking after your people and how that results with a better organizational culture and therefore a higher performing environments. The evidence is absolutely clear. And then as we start to focus more on, obviously it's a global report, but obviously there's obviously a Colombia focus. Today, Colombia's scores were extremely positive. They had the highest eNPS across not only just Latin America, but also globally as well. So clearly, Colombia are doing a lot of positive things which other countries around the world can learn from, which makes this webinar and the insights we've gathered even more significant. So that the world can learn a lot from Colombia. So again, just really excited to be here and share more insights with you. And now I believe I'll hand over to Madeli. Muchas gracias, Pat. I'm going to turn to Spanish, okay? Entonces, un gusto estar aquí, la verdad. Tenemos un contenido muy rico. Pero antes de ver los resultados, hay que entender el modelo que los produce. Si no, estos números no tendrían un contexto, ¿no? Como dijo Patrick, este modelo parte de la neurociencia e identifica 4 sistemas cerebrales que están aquí y determinan cómo una persona experimenta su entorno con el trabajo. El primer sistema es el sistema basal, o es el instintivo, que se traduce para un empleado en su seguridad. Y si lo llevamos a preguntas sería, ¿me siento seguro aquí? Este promedio global, todos los números son sobre 10, nos dio un 7.3. El segundo sistema es el sistema límbico y es el emocional. Este es el que cubre las relaciones y el reconocimiento. Si lo llevamos a pregunta es, ¿puedo ser yo mismo en el trabajo? ¿Logré construir vínculos reales? ¿Soy visto en la empresa? Y a estas preguntas el resultado global fue 7.5. Luego el sistema neocórtex, que es el racional. Este abarca todo lo que tiene que ver con claridad, con habilitación. Las preguntas serían, yo sé qué se espera de mí en el trabajo, yo tengo las herramientas para hacerlo, y el promedio resultado total fue 7.5. Por último, la corteza prefrontal, que es la reflexiva, la que mide el crecimiento personal, en donde los empleados se preguntan, yo estoy evolucionando en esta empresa, mi trabajo tiene propósito, y aquí, como ven, los promedios caen a 7. Y es este último sistema el más profundo. Es exactamente donde el mundo está fallando más. Estos sistemas dan origen a 8 dimensiones de bienestar, que son los que tenemos en el medio, ¿no? La seguridad, la libertad, relaciones, reconocimiento, claridad y habilitación, significado, propósito y crecimiento personal. Este estudio además mide las 8 dimensiones que ya hablamos, 5 indicadores de negocio que son claves. Y sí son de negocio. La felicidad general. Esto mide el estado emocional y cognitivo del colaborador. El NPS, que Patrick se refirió, eso siempre se pone en inglés, el Employee Net Promoter Score, que realmente lo que mide es la probabilidad de que el empleado recomendaría esta empresa como un lugar de trabajo. La intención de permanencia, que es si el empleado planea seguir con nosotros en la empresa. Y la productividad percibida, si sientes que tu trabajo tiene impacto. Hay la percepción de remuneración justa. Y esto no significa solamente el salario, si el salario es alto o no, sino si hay una relación equitativa en el contexto de mi relación con la empresa. Esta edición de The Happiness Index establece lo que llamamos el año 0. Va a ser la línea base que a partir de este año vamos a evolucionar año con año. Y lo interesante es que ya, como les dijeron antes, tiene más de 5 millones de registros, 170 países.
Entonces vamos a ir ya sabiendo lo que mide a ver qué se encontró. Vamos ya al próximo. Entonces, esto es, en mi opinión, de verdad el hallazgo más importante de todo el reporte y sin duda es el que más incomoda a los líderes. Existe una brecha enorme entre lo que las empresas priorizan y lo que realmente impacta la felicidad de los equipos. Ustedes se van a saber por qué lo viven, que las empresas invierten mucho más en la claridad del rol, la gestión de la carga de trabajo, cuáles son los procesos, la estructura, la habilitación operativa, todo lo racional, todo lo medible, todo lo que se puede poner en términos de OKR o de KPIs. Pero los predictores más fuertes de la felicidad son la inspiración por la organización, el sentido de pertenencia, el sentirse valorado, el que está alineado con mis valores y mi crecimiento personal. Estas dimensiones emocionales y reflexivas, que muchas empresas lo llaman como suaves, realmente son las que más mueven la aguja y muchas veces son las que reciben menos atención. No es esto un llamado a abandonar la excelencia operativa. Es un llamado a no confundir que lo que es fácil medir no significa que es lo que realmente importa. ¿Ok? La variable más poderosa. Esta tabla resume uno de los hallazgos también más contundentes de este estudio. El modelo de trabajo supera mucho el impacto de la edad del empleado, el género, cuánto tiempo tengo en la empresa o el tamaño. Los trabajadores remotos consistentemente puntúan o tienen un resultado más alto en equilibrio de vida-trabajo, en comunicación, en el NPS y en sentir que sus opiniones son escuchadas. Pero, y esto es muy clave, el debate no es entre si es remoto o es presencial. El debate es cuánta autonomía y cuánta flexibilidad se puede construir dentro de cada esquema de trabajo que exista. Un dato adicional para los que tienen equipos jóvenes, y eso siempre en Latinoamérica es un grupo significativo. Para el grupo de personas entre 19 y 29 años, el modelo híbrido supera el remoto completo, tanto en aprendizaje como en progresión de carrera. La flexibilidad importa, pero también importa mucho la conexión y la oportunidad de desarrollar. Estas son las 8 dimensiones donde está una paradoja operativa en números concretos. El reconocimiento, el crecimiento personal son los puntajes más bajos a nivel global. Y al mismo tiempo, estos dos son los predictores más fuertes de la retención del empleado y del promoter score, es decir, la capacidad de que nos recomiende trabajar en esta empresa. Las empresas están invirtiendo en lo que ya hoy tiene un puntaje más alto, claridad y habilitación, pero que tiene un menor impacto. Y descuiden lo que realmente está moviendo la aguja. En una analogía, es como si la empresa está invirtiendo todo el presupuesto de mercadeo en un único canal, pero que ese canal convierte poco e ignora canales que tienen un mejor retorno a la inversión. Es la misma lógica, ¿ok? 4 hallazgos que replantean la gestión de personas. Y nos vamos a detener en cada uno de estos porque va más allá de las dimensiones del modelo. Son como unos findings. Primero, la brecha de género. Sorprendentemente, los hombres responden mejor que las mujeres a 28 de las 29 preguntas. Y donde están las brechas más grandes se concentran en las dimensiones que tienen que ver con más sensibilidad a la cultura organizacional, que tiene que ver con sentirse valorado, pertenencia, libertad para ser auténtica, inspiración por la organización y mi crecimiento personal. La brecha se amplía a más puntos cuando tenemos estas preguntas siendo respondidas por personas en posiciones ejecutivas.
Y no estamos hablando de una inequidad social, es un impacto en la pérdida de talento de las organizaciones y que no se están dando cuenta. Hay otro hallazgo, el valle del año de 5 años. Entre 5 y 10 años en una empresa, todo lo que tiene que ver con inspiración, felicidad, la percepción del impacto que yo tengo en el éxito de la organización caen. Y no estoy hablando de que el salario sea más bajo, que la curva de aprendizaje se supera y que no tiene desafíos, sino que realmente, ¿cuándo fue la última vez que alguien de su equipo con este perfil entre 5 y 8 años recibió realmente un reto nuevo? Y ahí es donde está la pregunta. ¿Estamos dándole reto a estas personas que ya están entre 5 y 10 años? Otro hallazgo. Lo que decimos que la felicidad sigue una curva J. Son las medianas empresas. ¿Qué dice J? Quiere decir las medianas, las empresas más pequeñas tienen un nivel de felicidad mayor, pero menor que las empresas más grandes, que es el tope de la J. Las pequeñas lideran porque tienen un sentido de pertenencia, tienen una proximidad. Y las grandes, entonces ya tienen una infraestructura formal de procesos de desarrollo, de carrera en sí. Empresas entre 50 y 250 personas, que son medianas, están en el punto más bajo de la felicidad de sus empleados. Perdieron un poco la calidez de una empresa pequeña, pero todavía no han construido esa infraestructura de una madurez organizacional. Y el famoso fantasma de la inteligencia artificial. Sí está en la agenda, pero no está todavía en la experiencia. Entonces, menos de 1% de los 90.000 comentarios que nosotros recopilamos, habla de la inteligencia artificial. Sí estamos en un momento de inquietud, pero de un impacto superficial. Y las organizaciones que van a tener ventaja en adoptar la IA no tiene que ver con las que tienen más presupuesto tecnológico, tiene que ver con aquellos donde sus empleados tienen mayor confianza y mayor seguridad psicológica. La felicidad no es soft, no es blanda, es una ventaja financiera medible. Este chart está especialmente para todos nosotros en esta sala que todavía necesitamos un argumento financiero detrás de estos resultados. Y es esto. Y es quizás el hallazgo más poderoso del informe, que no es sobre el bienestar, sino realmente sobre la rentabilidad. El Human Capital Factor es un índice que clasifica a las empresas públicas basándose en el sentimiento de sus empleados. Tiene resultados que dicen: las 100 empresas con mejores puntajes de capital humano han superado al Standard & Poor's 500 en 16 de los últimos 19 años. Ha excedido en su retorno anualizado en más de 2.5% sobre este grupo de Standard & Poor's 500 de igual ponderación. Y esto no es marginal. Alta pertenencia se traduce en 56% de más desempeño, 50% de reducción en riesgo de rotación, más reconocimiento. ¿Qué significa? 40% menos de ausentismo. Duplica la frecuencia de reconocimiento y te aumentará la productividad en aproximadamente 9%. Y las empresas que practican los 4 comportamientos claves de este índice, que son claridad, un cuidado genuino, empático, reconocimiento y conexión, tienen un 34% de más probabilidad de duplicar su EBITDA en 10 años y logran un 17% más de rentabilidad. Sé que son números que tienen que digerir, tienen que escucharlo, por eso ustedes van a tener el material, el estudio, pero con esto creo que la conclusión es, la pregunta no es si la felicidad es importante o no. La pregunta debe ser, es cómo ejecutamos estrategias de bienestar
con la misma disciplina que se ejecuta cualquier otra prioridad comercial o financiera. ¿Cierto? Ok, ¿por qué existe esta brecha? Si los datos son tan claros, ¿por qué la mayoría de las organizaciones no actúa en consecuencia? El estudio encontró algo bien interesante, lo que pudiera ser revelador. Es que 79% de los ejecutivos sí reconoce que la infelicidad daña activamente la productividad. Entonces, no hay que recordárselos. Pero solo alrededor de 30% responde de estos mismos ejecutivos que el bienestar es hoy una prioridad estratégica y real en su organización. Y más triste aún, es que menos del 19% hoy tiene una estrategia de bienestar definida y medible. Hay dos razones estructurales para que exista esto. Uno es el problema de medición, porque sin métricas que ustedes consigan vincular bienestar con los resultados de negocio, todo lo que tenga que ver con inversión en cultura va a perder, versus una inversión para mejorar el EBITDA trimestral, semestral, mensual. Y no porque los líderes no quieran invertir, sino porque no hay un lenguaje financiero que se pueda defender esto ante los comités, ante la junta directiva. El otro problema es cultural. Se sigue percibiendo bienestar como algo intangible, algo indirecto o peor, algo de muy largo plazo. Y todo lo que es intangible o indirecto no está en el presupuesto. La solución no es, como les dije, convencer a los líderes de que la cultura importa. Capaz queda un 21% ahí por convencer, pero un 79% ya lo reconoce. La solución es darles instrumentos para cómo medirla. Y este es exactamente el punto de inflexión y lo que queremos presentar hoy con este estudio. Es medir lo correcto, vincular las métricas de la cultura a los KPIs comerciales específicos y tratar la inversión en bienestar con la misma disciplina que cualquier otra prioridad estratégica. Y dicho esto, de paso entonces Ana María para que nos comparta la excelente posición en que está Colombia hoy en el mundo. Gracias. Gracias, Mardeli. Sí, yo creo que pasamos a la sección que seguramente más nos interesa y es esto que se hizo en 115 países, cómo se ve en Colombia. Sí, es que ese es el bloque más importante. ¿Por qué? Porque el país con el NPS más alto de todo el estudio de la base de datos global es Colombia. Y no es un eslogan, es la realidad y es lo que vamos a entender acá, es qué diferencias o qué cosas encontramos que nos hacen realmente diferentes. La primera, ok, aquí vemos una gráfica donde vemos básicamente cuatro indicadores o cuatro movilizadores del tema de la felicidad. El primero es, en la barra amarilla que vemos acá, vemos a Colombia. En la barra azul vemos el promedio de nuestros pares, que son básicamente los pares en Latinoamérica, que está incluido México, Brasil, Chile y Argentina. Y en la barra gris vemos lo que es el promedio global. ¿Sí? Y en las cuatro indicadores que vemos acá de felicidad general, de compromiso, de productividad y de NPS, Colombia definitivamente lidera. ¿Sí? Ahí vemos ya gráficamente que hoy estamos en la punta de los cuatro indicadores que vemos acá. Por ejemplo, la felicidad aparece 8.2% sobre 10, lo cual es bastante positivo. El NPS de Colombia puntúa 46 y ya lo vamos a ver más adelante eso cómo se ve con respecto a los otros comparativamente. Y tenemos un 86.2% de retención, lo cual también es un indicador bastante alto de enganche hoy del talento que tenemos para retener en Colombia. En la siguiente vamos a ver los mismos indicadores que nos mostraba Mardelis, cuáles son esas dimensiones que hoy realmente impactan la felicidad y el bienestar de nuestros colaboradores. Vamos a encontrar que los cuatro que paradójicamente, desde el punto de vista global, no se movilizan de manera correcta, pero que son los que mayor impactan hoy ese resultado de bienestar, son los que en Colombia
ustedes ven ahí, hay una brecha muy importante, ¿sí? En reconocimiento, por ejemplo, tenemos un punto por encima del promedio global, ¿sí? Que es bastante. En crecimiento personal estamos viendo 1.1% más alto. En significado y propósito estamos viendo 1%. Es decir, ustedes ven ahí, las barras amarillas definitivamente muestran un mayor resultado versus el promedio global. Y eso ya nos pone en una posición diferente. Eso hace que Colombia destaque y no es una coincidencia, ¿sí? Es básicamente una anomalía positiva que hoy estamos rescatando y que se vuelve una ventaja competitiva en términos del mercado laboral. ¿Cómo vemos esto gráficamente? En la barra que vemos abajo tenemos, digamos, desde menos 100 hasta 100. Vemos a Colombia con un 46%, como les decía, con el NPS más alto que, digamos, del estudio, del país más alto en el estudio. Vemos por el otro lado a Luxemburgo, para que lo tengamos como referencia, con un menos 43%, que es básicamente el país más bajo en todos. Tenemos el 26, que es el promedio de Latinoamérica, que es bastante positivo, pero Colombia tiene 20 puntos por encima de sus pares de la región. ¿Sí? Esto nos hace definitivamente extraordinarios. Y solo para que tengamos un punto de referencia, el promedio global es 1. ¿Sí? Entonces nosotros estamos pues 45 puntos por encima del promedio global en NPS en Colombia. Es decir, hoy el índice de recomendación que tienen los empleados con respecto a su lugar de trabajo es el mejor y el más alto de todo el estudio. ¿Listo? Bueno, claramente lo primero que se pregunta el estudio es ¿qué hace Colombia diferente? ¿Sí? Porque pues además como es la primera vez que Colombia hace parte del estudio, pues generó de alguna manera una curiosidad importante y varias de las conclusiones que sacaron es la calidez relacional, es decir, aquí hay básicamente 5 cosas que se resaltan y un reto importante que tenemos como mercado. Pero el primero de ellos es la calidad relacional. ¿Qué significa la calidad relacional? Es que ese capital social y esa cohesión de equipo y el sentido de comunidad que tenemos los colombianos está profundamente arraigado en nuestra cultura. Es decir, los colombianos somos cercanos, buscamos las relaciones y eso hace que los espacios laborales y personales sean mucho más cálidos que en otros países, incluso comparado con Latinoamérica. El segundo es la cultura de reconocimiento, es decir, hoy puntuamos en un 7.8% versus el 6.8% de global. Las empresas colombianas reconocen a sus colaboradores con mucha más frecuencia y autenticidad que lo hacen otras compañías o en otros países. ¿Sí? Según ese dato, es básicamente una de las cosas que más genera retención y por eso el indicador para nosotros sale mucho más alto que en el resto de los países. La tercera dimensión es básicamente el crecimiento personal. Las organizaciones colombianas, y a veces nos damos duro, pues estando en talento y creemos que nunca es suficiente, pero cuando comparamos con otras organizaciones nos damos cuenta que en Colombia las empresas buscan permanentemente que sus empleados se desarrollen, que tengan opciones de carrera, que la carrera tenga un sentido de propósito y un sentido claro de crecimiento, y eso hace hoy que también esa felicidad y ese engagement sea mucho más alto que el resto de las compañías. La cuarta sería el propósito, que es básicamente cómo los colaboradores sientan y buscan una conexión mucho más profunda con el trabajo. Es decir, los colombianos no trabajamos necesariamente porque sí, aunque creo que nos caracterizamos por ser buenos trabajadores, por medirnos a muchas cosas, pero hoy hemos entendido no solo como empresa, sino también como culturalmente que nuestro propósito de vida y nuestro propósito personal debe estar o queremos que esté alineado al propósito de la compañía y eso genera mucho más conexión hoy con los empleados. Y eso nos pone, digamos, un reto también como empresa y es cómo logramos que nuestras compañías sean ese espacio realmente para que la gente se sienta y pueda desarrollar su propio propósito de vida. El último es la habilitación operativa, que es básicamente que la gente siente, y las compañías lo están previendo, y es, les damos los recursos y la autonomía para hacer bien su trabajo. ¿Sí? Es decir, hoy nos importa realmente que la gente tenga el contexto, las herramientas, los espacios para
hacerlo y desarrollarse y reconocerse, como vemos en los otros puntos anteriores. ¿Listo? ¿Qué retos nos llevamos acá? Y es que a medida que las organizaciones crecen, el riesgo es de perder la calidad. Lo decía Mardelis ahorita hace un rato, y es las compañías chiquitas tienen una facilidad muy grande de conectar con la gente, de ser cercanos con los demás, pero a medida que las compañías crecen, ese reto se vuelve mucho más amplio, y nuestro reto es no perderlo, porque hoy las compañías tienen que seguir escalándose y eso hace parte de eso. ¿Listo? ¿Qué tres oportunidades críticas? Si bien la foto de Colombia es bastante positiva, como lo ven acá, también hay cosas que deberíamos como tener presentes que no se nos pueden perder de radar. El primero es lo que les digo, y es que la escala, cuando las compañías, a medida que las empresas crecen, pues se pierde un poco la cercanía, y las empresas grandes hoy tienen una madurez que quizás compensa un poco esa cercanía, pero las empresas medianas, entre 50 y 250 personas, es el punto más vulnerable. Esas empresas medianas que hoy no tienen quizás la cercanía de una empresa pequeña, pero tampoco tienen ni la madurez ni la infraestructura de una empresa grande. Entonces, ¿cómo logramos construir sistemas de reconocimiento, sistemas de feedback, sistemas de desarrollo que claramente nos acerquen y hagan que el relacionamiento siga siendo parte de eso que hoy hacemos muy bien? La segunda es la brecha de género, que como lo presentó Mardeli, también vieron, pues sigue apareciendo en el estudio, ¿sí? Y nuestro reto es que no se siga ampliando la brecha. En Colombia tiene brechas también, ¿sí? Quizás no tan profundas como lo vemos en el proceso global, pero está presente. Y es trabajo nuestro hacer que ese trabajo relacional, que ese trabajo invisible que hacen las mujeres, sea visible y que se vuelva parte de esas conversaciones de desempeño para que nos ayuden a ser reconocido, y logremos llegar realmente a cerrar esa brecha y lograr una equidad entre hombres y mujeres. Y la tercera es cómo aprovechamos esa ventaja cultural que tenemos para volverla a un resultado financiero. ¿Sí? Es como ese NPS de más 46 se vuelve una ventaja competitiva en la guerra de talento. ¿Sí? Cómo, y ya no estamos hablando entre compañías Colombia, sino es cómo hoy en día el talento se ha globalizado y el talento colombiano es pionero en muchos de los escenarios. Y esto termina siendo un reto, decir cómo saco ventaja de esto para que esta métrica de bienestar, esta métrica de engagement, estos KPIs realmente sean un impacto en el negocio, y cómo vendemos eso como bandera hacia el resto de los países y obviamente a las operaciones que tenemos a nivel global. Tenemos lo más importante de esto, y esto básicamente aquí cerramos un poco los resultados de Colombia, que como ven son bien, bien extraordinarios. Ahora nuestro reto es, ¿qué nos llevamos? ¿Sí? ¿Qué hacemos con toda esta información que acabamos de ver hoy? Porque pues podemos sacar pecho, podemos sentirnos muy orgullosos del resultado que tenemos, pero si no llevamos esto a la acción y realmente apalancar esto para un resultado posterior, pues finalmente se queda en un estudio, que es lo que no queremos. Entonces, ¿qué les planteamos aquí? Y es que nos llevemos como líderes 5 retos importantes. El primero es hacer del trabajo una relación, ¿sí? Ser conscientes que el trabajo hace parte de una relación, o sea, hay un gana-gana, hay un proceso de interacción, y como toda relación, debe sentirse valorado, ¿sí? Yo me debo sentir permanentemente que pertenezco, que tengo un futuro, porque eso realmente marca la diferencia entre la productividad, en que yo logre retener el talento, en ser realmente innovador, y finalmente, pues que esto me traiga rentabilidad, los resultados en el negocio. ¿Listo? El segundo reto que tenemos acá es que las organizaciones inviertan en lo operativo. Y hoy estamos descuidando realmente lo emocional. Entonces, ¿qué hacemos? Es la inspiración, el reconocimiento, la pertenencia. Tenemos que lograr que continúen para que que se vuelva permanente y constante en el tiempo, para que eso pueda impactar los resultados, no solo en el corto plazo para retener talento, sino además para impactar los resultados a largo plazo en la organización. El tercer reto es que Colombia tiene una ventaja real y medible, que es el NPS, que era lo que hablábamos ahora. Y no es suerte, realmente es el resultado de una cultura que tenemos como país, y que de forma orgánica ha priorizado las dimensiones correctas, ¿sí? Seguramente no lo hemos hecho
explícito, y quizás el reto es eso, y es cómo somos conscientes de que eso que tenemos culturalmente nos hace diferentes y que somos capaces de ser escalables, de hacerlo escalables, ¿sí? Entonces, es todo eso que lo hacemos de manera natural para nosotros, es lo volvemos realmente una ventaja competitiva y explícita para el resto de la organización y el resto de los países que trabajan al lado de nosotros. La cuarta es el tema de la inteligencia artificial, y es básicamente que y esto un poquito refuerza lo que veía también Mardelis en el estudio global, y es que las organizaciones que hoy tienen mayor seguridad, mayor confianza psicológica, mayores contextos de crecimiento, realmente son las organizaciones que con más facilidad adoptan el proceso de inteligencia artificial, ¿sí? Hoy podemos hacer capacitaciones, podemos hacer eh, políticas de inteligencia artificial, pero si el contexto y la seguridad de la gente y la motivación en términos de desarrollo no está, es muy posible que fracasemos o sea mucho más compleja la implementación de la inteligencia artificial hoy como parte del día a día de las organizaciones. Y el quinto es cómo medimos el liderazgo, es decir, es cómo logramos que los datos que hoy tenemos de bienestar, cómo empezamos a medir realmente esto, porque hoy estamos viendo un estudio global y ya lo vamos a ver, y es cómo empezamos a sacar indicadores que nos permitan a la gerencia general, a la junta directiva, a dar resultado y demostrar que esto tiene un impacto directo sobre el EBITDA, sobre la rentabilidad, sobre el crecimiento, sobre la motivación de los empleados. ¿Listo? Entonces, esto se vuelve como la necesidad de vincular esa realidad con los resultados del negocio. Creo que es el reto más grande que tenemos hoy como recursos humanos en las compañías. ¿Qué nos llevamos? Y creo que es hacia dónde vamos, y es el reto que les tengo es qué vamos a hacer con esto. Lo primero que les sugiero y digamos los invito a que hagan es cómo diagnosticamos, ¿sí? Y diagnosticar significa empezar a medir, ¿sí? Porque hoy tenemos estudios generales, pero no todas las compañías estamos preparados hoy para medir cuál es el impacto que estamos teniendo, qué tanto nuestros empleados están no sé, alineados con los beneficios que tienen, alineados con la flexibilidad, alineados con el nivel de empoderamiento que sus compañías les dan. Y eso es cómo diagnosticamos y sacamos con números algo que nos permita pasar a la segunda, que es, ok, ya teniendo números podemos definir cómo lo priorizamos. Y cómo lo priorizamos es identificar cuáles son esas dimensiones con ese mayor impacto. Y veíamos ahora esas 8 dimensiones, y es seleccionemos en esas dónde estamos para entender realmente cuáles son las que yo quisiera movilizar, y eso, cuáles son las que realmente más impacto generan en el resultado. ¿Listo? Y la tercera es vincular, que es básicamente cómo logramos cerrar esa brecha entre la medición y el resultado. ¿Sí? Cómo logro linkear o unir lo que son los KPIs del negocio con ese vínculo y esa motivación que hoy tienen los empleados al interior de mi organización. ¿Listo? Aquí, para cerrar, creo que los números son absolutamente dicientes, es decir, hoy estamos teniendo un resultado muy positivo. Eso nos pone en una posición, y como siempre cuando uno está de primeros, ni siquiera es un reto de mantenernos, es un reto de cómo logramos llevar esto a una escala mayor, cómo logramos llevar eso que los colombianos hacemos de manera muy positiva a otros pares nuestros, a nuestros amigos de Latinoamérica, incluso a quienes somos una compañía global, pues tengamos la posibilidad de escalar esto, porque hoy vemos que tenemos mucho que compartir. Y la pregunta que les dejo aquí es, ¿cuánto tiempo más vamos a dejar esta ventaja sin capitalizar? Es decir, ¿cuánto más vamos a ignorar que tenemos mucho por dar y que tenemos mucho por enseñar a otros para lograr el resultado y la felicidad que todos queremos? Eso es básicamente lo que teníamos para hoy. No me quedan sino agradecer. Creo que tenemos unos 15 minuticos por si tenemos en el chat algunas preguntas, pero claramente queríamos dejarles aquí alguna información. El estudio es mucho más extenso. Hoy quisimos traerles una versión relevante. Entonces, después de esto les vamos a estar compartiendo la presentación, el estudio completo también para que lo puedan ver. Y también quedamos a su entera disposición para que nos puedan contactar, podamos responder de manera uno a uno con ustedes y acompañarlos en este proceso
de buscar realmente el bienestar de nuestros colaboradores, que es el fin que tenemos en Ploxy, ¿sí? Eso lo podemos hacer a través de acompañamiento, de entender cómo a través de, por ejemplo, de modelos de bienestar, de modelos de flexibilización, ¿sí? También a través de nuestros productos hacen parte también de lo que queremos aprovechar y llevar a otras organizaciones. Entonces, no sé si pasamos, Julián, alguna pregunta que tengamos. Claro que sí. Anita, Mardeli, Patrick, mil y mil gracias por este espacio. Creo que es absolutamente enriquecedor. Veo los comentarios y todos están felices con los resultados que acabamos de presentar. Así que primero agradecerles y les voy a presentar algunas preguntas que tenemos en nuestro chat. Vamos a arrancar yo creo que con Mardeli y con Anita y después procedemos con unas preguntas específicas para Patrick. Y Luz María Gómez nos pregunta. Mardeli, ¿cuál podría ser la estrategia para ayudar a que dentro de las empresas se deje de percibir una división entre dos bandos, empresa versus empleados, y así lograr mayores niveles de felicidad organizacional? Yo no sé cuándo hice la pregunta, capaz la hizo antes que Ana María terminara, porque creo que ahí había un buen menú. Eh, es escuchar, ¿ah? Yo creo que algo que The Happiness Index nos promueve es una herramienta para escuchar, porque ese feeling que tienes de empleados versus empresa, empresa también son empleados, a menos que sean los dueños, que también es otra relación. Pero escuchar, usar este tipo de herramientas como el de Happiness Index para lanzar encuestas sobre temas específicos, no lanzar encuestas de 100 preguntas, 10 preguntas específicas y sobre cada plan hacerla. Ahora, la base de todo esto, estamos hablando de que haya confianza, de que realmente sea genuino el valor por los empleados y que se entienda que la empresa no puede tener resultados sin que haya un engagement de los empleados, ¿no? Entonces yo creo que es un problema, no es muy fácil, pero hay que hacerlo con estrategia. Un primer paso es escuchar qué es lo que más les duele a nuestros empleados, hacer un plan sobre eso, mostrar los resultados, porque muestras que escuchas. No vale la pena hacer encuestas y luego no tener acciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo mejor es habla con tu Ploxy Representative y te va a ayudar en todo lo que tenemos de beneficios, de planes. De Happiness Index es uno de los productos que ponemos y yo creo que hay que hacer, es un plan, no es algo tampoco que se logra del día a la mañana, ¿no? Hay que hacer un plan y seguirlo. Súper. Ahí, Anita, ¿qué opinas? ¿Cómo pueden los directores de recursos humanos en Colombia específicamente, digamos que diluir un poco esa división que hay entre empresa y empleados? Yo creo que aprovechándonos un poquito de eso para que hablábamos ahora de la cercanía, estoy un poquito de acuerdo también con Mardeli, es culturalmente nos gusta ser escuchados, nos gusta el contacto y no sé, digamos que una de las alternativas, claro, es hacer una encuesta, pero también es cuando como recursos humanos eres capaz de penetrar la organización y no solo como recursos humanos, porque esto no es nuestro, es de los líderes, es todos los líderes de la organización estén realmente inmersos en entender a su gente, qué les duele, qué les moviliza, qué los desarrolla y no hacer, y esto no es una receta de café para todo el mundo, es una receta eh, de buscar la cercanía y la personalización en esto para que podamos realmente responder a lo que ellos están esperando que la organización les dé. Y lo que como les decía ahorita, que esto conecte con su propósito personal. Y tu propósito personal y el mío pueden ser absolutamente diferentes. Entonces, cuando logramos tratar de hacerlo masivo, quizás es cuando perdemos un poco la conexión real entre el ser humano que hay detrás de esa relación. Perfecto. Y acá seguimos con una pregunta para Patrick. Patrick, te la voy a leer en español para que todos sepamos y ya te la traduzco. ¿Este estudio se realizó en qué lapsos de tiempo y fue dirigido a todo tipo de empresas y sectores económicos? Patrick, the question is, over what time period was this study conducted? Additionally, was it designed to include organizations across all industries and economic sectors? You're muted right now, Patrick. Apologies. So the entire data window was from January or February 2025 to January 2026. So it was a full 12 months of capturing data for the global data set. And then regarding sectors and different economies, absolutely a strong report relies on having lots of variety and representation. So absolutely, yes, it was across different
demographics, absolutely. Perfecto. Entonces, Patrick nos cuenta que se realizó el estudio de febrero del año pasado hasta febrero del presente año y que justamente se aplicó en distintas empresas e industrias alrededor del mundo. Digamos que no hubo algún nicho en específico bajo el cual se realizara el estudio, sino empresas aliadas de Happiness Index, que de igual manera dentro del reporte global que todos ustedes, los asistentes, van a recibir, pueden encontrar más a detalle digamos, marco de estudio de este reporte. Y tenemos una pregunta adicional para Mardel y para Ana María, y si quieres arrancamos contigo, Ana María, y es, ¿cuáles son los puntos claves para diseñar e implementar un programa de bienestar laboral efectivo en una pyme, considerando que muchas veces no se cuenta con un área formal de recursos humanos y estas funciones son asumidas por otros responsables dentro de la organización? Para mí un poco la respuesta está casi que en la pregunta, ¿sí? Y es, a veces nos sentamos como empleados o como colaboradores a esperar a que el área de recursos humanos de alguna manera sea el promotor de esto, ¿sí? Y hay organizaciones como las pymes o incluso en grandes organizaciones donde la tendencia está es que sean los mismos colaboradores quienes hoy planteen esos programas de bienestar, quienes hagan parte de la construcción de esos programas de bienestar. ¿Qué hace eso? Pues que las ideas realmente salgan de lo que la gente está esperando que pase, de lo que la gente siente que es bienestar. ¿Sí? Entonces, cuando logramos desvincular y decir es que los de recursos humanos son, ¿no? Es bienestar y entendido como es responsabilidad de todos, creo que es lo que podríamos apalancar, sobre todo en esas pequeñas organizaciones donde no existe alguien que físicamente lo pueda hacer, digámoslo así, o operativamente lo pueda gestionar. Entonces, siempre empoderar a los colaboradores para que sean ellos mismos quienes hagan parte de sus programas de bienestar. ¿Y qué mejor que ellos? Pues que son los que saben qué necesitan y qué quieren. Ahí, Mardeli, ¿te gustaría agregar algo a... Sí, solo agregar, porque estoy 100% de acuerdo con lo que plantea Ana María. Y dos cosas. Primero, cada empleado tiene algo que es más cercano a su corazón. Entonces, dejar que ellos tomen esas iniciativas, apoyarlos, pero también hay un rol muy importante en las empresas que es el gerente. El gerente inmediato tiene que ser, eso es lo que es la empresa. Son los gerentes de los empleados, porque la empresa no es el edificio, salvo si estamos hablando de seguridad física, pero empoderar a los gerentes con herramientas de escucha activa, con herramientas de cómo reconocer, de cómo tener una práctica de dar feedback. Entonces yo creo que son muchas de las herramientas que los gerentes tienen que traer a la mesa y claramente traer beneficios a sus empleados tangibles, ¿ok? No solamente buena intención, hay que darles beneficios porque es ese salario emocional también que tenemos que darnos. Perfecto. Y ya por temas de tiempo, vamos a la última pregunta y esta es también para ti, Mardeli, y es, trabajo en una empresa en la que la gente trabaja feliz y hay mucha cercanía entre todos. Y la misión de la organización es que estamos en un proceso de automatización de procesos con ayuda de la IA y eso ha generado resistencia en las personas. ¿Cómo puedo lograr yo, como director de recursos humanos, vencer estos miedos al cambio? A ver, eso es todo una... Estuve en México, de hecho, la semana pasada y estuvimos con otros directores de recursos hablando de la IA. La IA es un proceso que requiere de un change management, una gerencia de cambio, ¿ok? Entonces, no hay que ocultar los miedos o tratar o meterlos debajo de la alfombrita. Hay que identificar cuáles son los miedos, ¿ok? Y ir uno a uno desmitificando. El estudio, cuando lo bajen y lo lean, de hecho, hay un tema interesantísimo sobre la IA. Hay algunas personas que incluso añoran hacer las tareas que hoy está haciendo la IA. Entonces, entendamos los miedos. Hay gente que tiene miedo a ser reemplazada, pero hay otras personas que dicen, me van a quitar lo que me gusta hacer. Entonces, no mistifiquemos, cada empresa tiene sus temas. Tampoco es el momento de hacer un proceso de gerencia del cambio que dura 2 años, como hacíamos antes con la transformación digital. La gerencia del cambio ahorita para que sea efectiva tiene que ser rápida, inmediata. Entonces, también incluir lo que hemos hecho, y puedo contar un poco de nuestra experiencia en la empresa, en Pluxee,
hemos creado equipos de multipaíses en donde hay gente de todas las áreas, pero con un interés genuino de probar. Entonces, ¿quiénes son los primeros, lo que se llaman los early adapters? Son los primeros que tú tienes que poner, y ha salido gente de recursos humanos, también de tecnología. Tampoco asumir que los de tecnología son los early adapters y los de, no sé, recursos humanos no. Déjenlo abierto. La gente, si le gusta, lo va a venir y lo va a usar. Y hagan equipos multifuncionales, porque ahí va a empezar a permear a todos, ¿no? Son como ideas, pero está definido que el proceso de IA es un tema de no de tecnología, sino de recursos humanos. Entonces ya empezaste por entender lo que es el problema. Es un tema de cambio. Perfecto. Y por último, última pregunta ya para Anita, y es que nos dicen excelente estudio, estamos recibiendo muy buenos comentarios, y es, ¿nos pueden compartir un modelo de base para hacer este diagnóstico mediante el cual podamos priorizar los indicadores para luego poder vincularlo y poner en práctica? Y además de esto, ¿cómo Ploxy puede convertirse en un aliado justamente para poner en práctica pues este estudio que acabamos de evidenciar? Te voy a contestar y te voy a pedir claramente, Juli, que tú conoces, me complementes si algo queda. Lo primero es, pues nosotros, por eso somos aliados de Happiness Index, básicamente porque ha sido una herramienta en la cual no solo hacemos el estudio, sino además a través del cual hoy nosotros ofrecemos la opción de entender y hacer encuestas internas dentro de los equipos. Entonces también, si quieres en algún momento te contactamos y te contamos un poquito cómo podemos ayudarte, no solo desde los resultados del estudio, sino desde la herramienta. Pero además, ¿cuál era la segunda parte? Perdóname. Los como Ploxy. Como Ploxy puede ser un Sí, aliado. se los decía hace un tiempo, hace un rato, y es decir, hoy nosotros tenemos como visión mejorar la experiencia y el bienestar de los colaboradores en las compañías, ¿sí? No solo es nuestra visión interna claramente como para la gente que trabaja con nosotros, sino esto es nuestro deber ser. Nosotros claramente tenemos modelos de flexibilización, tenemos modelos de reconocimiento a través de nuestros productos que pueden ser implementados en sus compañías de manera, digamos, sencilla y que pueden generar un impacto positivo en ese engagement para los empleados. No sé, Juli, si tengas algo que complementarme ahí. Perfecto, ahí para complementarle a todos los asistentes, nosotros hacer, digamos, partners de Happiness Index. De Happiness Index cuenta con una plataforma justamente con la cual podemos ayudarles a medir la felicidad al interior de las empresas y cómo a través de los beneficios e incentivos que ofrecemos desde Ploxy Colombia podemos ayudar, digamos, a cumplir este objetivo. El día de hoy van a estar recibiendo en sus correos digamos, un agendamiento y un mensaje que va a ser posiblemente desde mi correo, en el cual les vamos a ofrecer una demo gratuita, si lo necesitan, para que puedan ver cómo funciona la plataforma de Happiness Index, pero también unos beneficios adicionales para que puedan incluir dentro de sus sistemas de compensación a Ploxy Colombia. Además de esto, les queremos contar que tenemos 10 cupos para empresas que deseen que esta misma capacitación y este reporte que acabamos de compartir lo podamos hacer de manera gratuita al interior de las empresas. Entonces vamos a estar, digamos, compartiéndole esto para que las primeras 10 empresas que estén interesadas en recibir esta capacitación lo puedan hacer al interior de sus organizaciones. Anita, mil y mil gracias. Mardeli, Patrick, thank you very much for this Pues, amazing webinar. And I hope, espero que tengan un excelente resto de día y a todos nuestros asistentes. Bueno, Muchas gracias, gracias. Julián, por la Que estén conversación. muy bien. Bye. Gracias. buen día para todos.